Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a cerrar, primero que nada, el tema de realismo. ¿Sí? Le damos el cierre. La última clase fue la de los audios, donde ustedes tenían que analizar el cuento y la película. ¿Sí? Muy bien todos los audios, reflexiones muy profundas, reflexiones distintas, desde distintas perspectivas. Creo que logramos un buen intercambio de sentimientos, de emociones y de pensamientos, que era lo que yo buscaba con este trabajo. Primero el concepto de realismo, sí, que quede bien claro. Lo más importante que ustedes tienen que saber de esta corriente que sucede en la segunda mitad del siglo XIX es que cuenta historias que pueden pasar en la vida real, no necesariamente que son historias reales que pasaron de verdad, sino que pueden pasar, pero desde una visión trágica. Siempre muestran la visión más trágica de la vida, ¿sí? Porque los realistas tenían esta visión de la vida. Entonces, historias trágicas. Descripciones objetivas. Objetivas quiere decir la realidad tal cual es, sin modificarla en favor de la obra de arte. ¿Sí? Describen las cosas como son. Descripciones minuciosas, detalladas, y cuanto más crudas son esas descripciones, mejor. Descripciones de enfermedades, de heridas, que todo eso nosotros los vimos sobre todo con los cuentos de Horacio Quiroga. ¿Sí? Y describe también la diferencia de clases, cómo es la vida de acuerdo a las diferencias de clases, que nosotros recién esto lo vimos en el último trabajo que hicimos con el cuento y la película. La obra por excelencia del realismo es la novela, en realidad. ¿Sí? Durante esta segunda mitad del siglo XIX se desarrolla mucho la novela realista. Pero nosotros no leímos una novela porque son muy extensas, tienen muchísimas descripciones muy detalladas que detienen la narración. Entonces suelen hacerse muy pesada la lectura de este tipo de obras. Me parece que el cuento hace que sea mucho más ágil, porque el cuento es una narración breve, y si bien tiene estas descripciones, la lectura es más ágil y podemos ir cambiando de temática. Si a uno no le gusta un cuento, es probable que le guste el otro, y vamos variando dentro de lo que nos permitía las limitaciones de la corriente que estábamos viendo. ¿Sí? Bien, vamos ahora a la película. ¿Qué es lo que tenía que quedar en claro? Las similitudes, sobre todo, que había, no tanto nos vamos a detener en las diferencias, que no son importantes, pero sí en esto, en las cosas que tenían en común, en lo que se chocaban, a pesar de ser dos historias que suceden en dos momentos del tiempo distintos. Lo principal es que son dos narraciones que están contadas desde la visión de un niño, es decir, desde la infancia, con todo lo que eso implica, la inocencia, la fragilidad, las ilusiones. ¿Sí? Es un niño descubriendo las crueldades del mundo y descubriendo la maldad del ser humano. Mucho más se ve en la película que en el cuento, pero en el cuento también es una historia trágica y es un final terrible para esta nena, porque termina con todas esas ilusiones que ella vivió durante el cumpleaños. Ustedes piensen que durante el cumpleaños ella se sintió una invitada más, incluso esto de que la mamá la dejara pasar a la cocina, que ella fuera la única que tuviera acceso a la cocina de la casa y que pudiera tocar las cosas y ayudar a la mamá, para ella era un privilegio. Y en realidad la dueña de casa no lo estaba viendo como un privilegio, sino que la tenía más en una actitud servil. Como era la hija de la señora que le hacía las cosas, en realidad la estaba haciendo trabajar, no era una invitada más. Y esto se ve perfecto desde el título. El título del cuento, que muchos lo mencionaron, es excelente: La fiesta ajena. No es la fiesta de Rosaura. Rosaura no pertenece a ese lugar. Esto también de no pertenecer. ¿Y qué significa pertenecer? ¿Y para qué queremos pertenecer? ¿A dónde queremos pertenecer? ¿Sí? Se abre otro abanico de cosas para analizar. Ambos entonces van descubriendo esta crueldad y esta visión del mundo que tienen los adultos, que alguna vez fueron niños y por algo perdieron todo eso. ¿Sí? Esto de cómo hacen las relaciones los dos, ahí también querían que ustedes se detuvieran, cómo eligen los chicos a sus pares y a los amigos, y cómo lo hacen los adultos. Para los chicos no importaba ni la ideología, ni la religión, ni la clase social, era estar con un par: necesito un amigo, sos mi amigo y ya está. Y los adultos son los que ponen condiciones distintas y que se fijan en cosas que en realidad no son importantes, porque la emoción queda en otro lado. Cuando uno es chico es todo emoción, es todo piel, y elige desde ahí. La razón queda en otro lado. Los adultos van perdiendo eso también. Fíjense que inclusive la mamá de Rosaura no quería que su hija fuera a ese lugar, porque sabía las cosas, sabía cosas que la hija todavía no podía ver.
Entonces ahí también nos teníamos que detener, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para reflexionar, ¿sí?, sobre qué nos pasa cuando crecemos, sobre las cosas que hacemos mal. De hecho, uno de los audios me gustó mucho que me dijo, una chica me dijo que le provocó fortaleza escuchar, ver la película, y un poco de alegría ver que hay ciertas cosas que cambiaron, que hay ciertas cosas que se permitían antes que ya no se permiten, porque obviamente se abrieron los ojos y hay cosas que cambiaron, muchas cosas cambiaron, pero también desde el cuento, que el cuento sucede en una actualidad, vemos que hay otras cosas que no cambiaron nada y que hay que cambiarlas. Si algunas cosas fueron posibles cambiar, obviamente hay otras que también se pueden cambiar, obviamente. Y esa es la intención, ¿no es cierto? Uno cuando ve esta película siente enojos, y cuando lee el cuento lo mismo, rechazo, impotencia. Que nos pase lo mismo en la vida real. Cuando vemos esas actitudes, primero ver si no las tenemos nosotros, porque a veces uno tiene actitudes que no se da cuenta y recién las ve cuando las ve reflejadas, por ejemplo, en una historia como esta. Entonces, si somos nosotros los que tenemos estas actitudes, cambiarlas urgente, y si vemos que hay alguien que las tiene, también, ¿no es cierto? Porque la idea es esto, es ir cambiando de a poquito el espacio que nos rodea para convertir un mundo mejor si es posible, y si no, por lo menos hacer el intento. La función del arte también es esta, y era algo que intentaban hacer los realistas, mostrar la realidad, que nos choquemos con esa realidad cruda para poder cambiarla, ¿sí? Algunas cosas, como les dije, se consiguieron cambiar y otras no. Cerramos acá entonces este movimiento, ¿sí? Llegamos a reflexiones muy interesantes. Nos faltó profundizar quizás un poquito más en lo que era el naturalismo, que yo les dije que se centraba más en todas las cosas feas de la naturaleza, ¿sí? La muerte como un episodio natural sin nada que tuviera que ver con el alma. Esto lo vamos a dejar acá porque ahora entramos en otro terreno que es el de la literatura fantástica, una literatura mucho más moderna y que ya nos va a permitir otro tipo de juegos y otro tipo de temática, pero bueno, eso lo vemos en el otro video.